¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen aquí grabando al lado del productor y asesor Luca, que está muy pendiente de todo lo que acontece en este canal, en esta comunidad. Oigan, esta fotografía que no podemos dejar de comentarla, que apareció en las redes sociales, en diversos medios de comunicación, de Ricardo Monreal y Adán Augusto, en donde ambos están abrazados, ¿no? Para quienes no lo han visto, bueno, está en nuestra miniatura, por supuesto, y si no, se la describo rápidamente. Los dos están vestidos con una camisa blanca, Adán Augusto con un saco, digámoslo así, ¿no? Parece un saco oscuro, Monreal con un chaleco color café, Monreal con una sonrisa pletórica de oreja a oreja, pasa incluso su brazo izquierdo sobre el hombro de Adán Augusto, quien hace lo mismo, pero hacia la cintura de Ricardo Monreal. Adán Augusto también sonríe, ¿no? Sonríe de forma, digámoslo así, amable, de forma ligera. Es una fotografía que contrasta muchísimo, por supuesto, con la que observamos después de la reunión que sostuvieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en donde la presidenta Sheinbaum, más que claro queda, pues les llamó la atención por las diferencias que habían hecho públicas ambos a raíz precisamente de una discusión presupuestal. Pero este es el punto central de ello. Y lo comentamos en su momento y no podemos ir en contra de nuestra opinión. Ya lo saben, no es mi intención colonizar absolutamente a nadie. Habrá quien piense como yo, habrá gente que no piense como yo y ambos comentarios aquí son válidos, por supuesto, y le agradezco que me los haga saber en todas las oportunidades que haya. Adán Augusto denunció negocios añejos, incluso lo hizo con sorna, lo hizo con un tono duro, recibiendo el respaldo de senadores de su partido, entre ellos precisamente Fernández Noroña. Habló de negocitos añejos por 150 millones de pesos durante la época en que Ricardo Monreal estuvo al frente precisamente de la mesa, ¿no? Del Senado de la República. Incluso advirtió que irían a la Fiscalía General de la República, que se abriría una investigación como tal, porque no iban a permitir ningún acto de corrupción. La pregunta que mucha gente se hizo es por qué reaccionó así Adán Augusto, porque él sabía perfectamente que una acusación de este tipo iba a ir directamente no solo de Monreal, sino impactaría en el movimiento como tal, porque estaba evidenciando a Monreal de corrupto, y no es que Monreal no lo sea, y no es que no sepamos que Monreal maneja de esa forma las finanzas, sino porque llama la atención que lo haya hecho de manera tal cual. La pregunta que en su momento les hicimos, la recuerdan, fue, ¿es una lucha contra la corrupción de Adán Augusto? ¿Es una lucha en contra de un personaje que se puede convertir en un problema? Ya comienzan a bajarle el dedo a Ricardo Monreal dentro de Morena por las actitudes que ha tenido y las formas de operar que ha tenido junto con Pedro Aces, o es un berrinche. Es un berrinche, ¿por qué? Porque se molestó, se incomodó de que Monreal tomara decisiones que tenían que ver directamente con el financiamiento del Senado, con el presupuesto del Senado de la República. Monreal lo atañó a eso, ¿no? Lo vinculó, perdón, usted lo vinculó a ello, a esto último. Incluso cuando Monreal da su respuesta, dice, yo siempre he sido víctima de la persecución. Ya sabe que a Monreal se le da el teatro. Caray, qué forma de Monreal de la voz, el tono, las palabras, esa necesidad de Monreal de mostrarse superior intelectualmente y de mostrar en su palabra una preparación distinta a la de los demás, lleva muchas veces a que no le creas absolutamente nada, que se escuche y se vea totalmente falso. Pues bien, Monreal en ese momento se dijo víctima. Dijo, siempre he recibido ataques, primero del gobierno cuando era oposición, después siendo gobierno de la oposición y ahora viene de mis mismas filas. Y a partir de ahí comenzó a mandar mensajes muy al estilo de Monreal, con libros, con posteos, con fotografías, en donde hablaba incluso de una revolución inconclusa. Abiertamente dijo que ese tipo de fracturas o ese tipo de ataques internos eran los que afectaba y dañaba a las revoluciones e impedía que los cambios no se dieran. Es decir, las amenazas veladas de Monreal fueron muy claras. Y habrá gente que me diga, pero es que Monreal
ya no pesa tanto en Morena. No, pero Monreal es un tipo que tiene agarraderas fuera de Morena, empresariales del otro lado del país, perdón, del otro lado de la frontera, lo cual lo hace un personaje, yo no me gusta decir útil, pero bueno, un personaje que está ahí operando de cierta manera para lo que tendría que ser beneficio de los cambios. Sin embargo, como lo dijimos en ese momento, tú siempre requieres operadores del calibre de Monreal y de Adán Augusto, personajes que son los fontaneros, y lo digo con todo el respeto, personajes que se van a enlodar en el tratamiento, en la operación, en la discusión, que van a tomar decisiones como Yunes, ¿no? Y van a poner el pecho para aguantar el golpe. El problema es cuando esos personajes comienzan a operar con una agenda propia. En ese momento se vuelven ya enemigos de tu propio movimiento y dejan de ser útiles para el mismo. ¿Por qué? Porque van a tratar de sabotearlo, van a tratar de evitar cambios que afecten a sus intereses. Y mucho se da cuando se empoderan de más y no logras bajarlos en el momento adecuado. Por eso es que tanto se destacó que la doctora Sheinbaum minimizara el hecho y lo reuniera para hacerles ver que tenían que comportarse de cierta manera. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿qué pasó con la investigación? Porque recordemos que Ricardo Monreal le contestó también a Adán Augusto sobre un famoso guardadito. Entonces, qué bueno que se arreglen las cosas, qué bueno que no haya fracturas en Morena, qué bueno que dos operadores de este talante, no estoy diciendo que sea algo distinguido, sino para hablarle de la importancia que tienen, puedan cerrar filas y puedan caminar tranquilos, sobre todo pensando en lo que viene en México, pero eso no exime que se investigue. Eso no exime que exijamos que se llegue al fondo de la investigación que dio a conocer a Dan Augusto, porque de otra, y al guardadito que denunció Monreal, porque de otra manera estarían siendo cómplices mutuos y solamente se sacarán sus trapitos, no porque quieran cambiar las cosas, porque les conviene que las cosas no cambien a ninguno de los dos, sino cuando quieran cobrar facturas uno en contra del otro. Y es ahí cuando volvemos a lo de siempre. ¿Hasta cuándo el obradorismo ideológico, representado por la doctora Claudia Sheinbaum, tendrá que seguir dependiendo en ciertas áreas de este tipo de personajes que queda claro que pueden llevar un tema como la corrupción tan serio a una disputa personal y después lavarse las manos y mandarlo completamente no al closet porque otra vez ya somos cuates? ¿Dónde está el combate a la impunidad? ¿Dónde está el combate a esas artes que pudrieron al PRI? ¿Dónde está precisamente lo distinto y las diferencias y la consolidación de una frase que el presidente López Obrador dignificó? No somos iguales. Vamos a ver qué es lo que sucede en un futuro, pero me queda claro que este cierre de filas, o por lo menos esta fotografía para superar este problema, no ayuda en lo mínimo a transformar el país de fondo, en un punto clave que es el combate a a la corrupción. Vamos a ver cómo avanza esto. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Soy Jesús Escobar Tobar. Gracias siempre por todo el apoyo que nos dan.